Bien amigos, venimos con la crítica de la película de Guillermo Francella, Homo Argentum. Homo Argentum es una película de Mariano Con y Gastón Duprat, esta dupla de directores argentinos que yo siempre los he recomendado, siempre he hablado bien de ellos y en este caso vuelven y tampoco defraudan en este caso. Es una película que está realmente muy bien hecha, es una película antológica, son 16 cortometrajes que según dicen varían entre 1 y 12 minutos. Y la verdad que funcionan muy bien. La verdad que no hay uno solo que sea malo. Y hay algunos que son realmente muy buenos. Al igual que como toda película antológica, bueno, las calidades varían y algunos funcionan mejor que otros. El primero medio como que sienta el tono un poco. Y luego, bueno, se van desarrollando los personajes. El protagonista de todos los cortometrajes es nada más y nada menos que Guillermo Francella, el actor número 1 del cine nacional. Del cine nacional argentino, para los que nos vean desde otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está maquillado, caracterizado, vestido y actuado de diferentes formas para hacer 16 personajes distintos. Y si bien es cierto, tiene cierta característica franchelesca cada uno de ellos, por eso lo han elegido a él, funciona bien en todos los personajes. No hay uno que no sea creíble. Y hay varios que son realmente muy, muy bien. La película retrata, digamos, como una especie de argentino promedio a través de 16 casos distintos donde básicamente muestra al argentino chanta, al argentino corrupto, al argentino que se hace el boludo, al argentino que pone su ideología por sobre la gente, al argentino que da la vida por el fútbol. La película funciona bien, cada uno de los episodios está muy bien. Hay algunos que están realmente muy buenos. Y es un argentino en normas generales de clase media o clase media alta, al igual que los otros personajes de las películas de Connie y Duprat, que no se van a filmar a la villa pornomiseria ni nada por el estilo. La crítica más grave que le tengo a la película es que es una película que no se debería llamar Homo Argentum, sino que se debería llamar Homo Porteñum. ¿Por qué? Porque el personaje que retrata y que por el título lo asocia con ser una identidad argentina, que logra esa identidad, en realidad es más típico del porteño, o sea, del habitante de la ciudad de Buenos Aires, o en todo caso, en algunos de los casos, del conurbano bonaerense, o sea, bonaerense, y no del argentino en general. Yo digo, por ejemplo, un Colla del altiplano, ¿qué tiene que ver con el vendedor de dólares Arbolito Chanta del microcentro porteño, por ejemplo? O alguien que vive en el sur y que se la pasa trabajando y que no es un chanta así como muchos de los porteños que están en la película. ¿Qué tiene que ver? O hasta qué punto me identifico yo como cordobés con esa película. Con algunas cosas sí tiene como la identidad nacional. El problema es que son directores de Buenos Aires y la gente de Buenos Aires cree que Buenos Aires es la Argentina y lamentablemente se exporta esa imagen a otros lados como que Buenos Aires es la Argentina y no lo es. La Argentina es un país mucho más rico, mucho más complejo y mucho más federal que lo que muchas veces los artistas porteños creen. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me hablan de la tonada cordobesa, gente viniendo de Buenos Aires, y yo le digo, ¿y la tonada porteña? No, si nosotros no tenemos tonada.
¿Cómo que no tenés tonada? Todos tenemos tonada. Y ustedes se creen el ombligo del mundo, entonces creen que nosotros no tenemos tonada. Que ustedes no tienen tonada y que nosotros sí, pero ustedes también la tienen, carajo. Entonces, pasan cosas así como esas en la Argentina y es como que cae en esa trampa la película. Un título mucho más adecuado hubiera sido Homo Porteñum o Homo Ambalense, Ambalensus. Dice la Real Academia Española, que le pregunté si hay algún tipo de gentilicio para lo que se llama el AMBA, o sea, el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, que son provincia de Buenos Aires. Y no lo hay por el momento, pero podríamos decirle ambaleño o ambalense. Y bueno, este es un homo ambalensus, más bien, o homo porteño, más que un homo argentum. Y ese es el problema de la película, ¿no? Pero más allá de eso, si bueno, hacemos la vista gorda y hacemos de cuenta que Argentina es solo Buenos Aires, o como que se lo perdonamos y lo aplicamos más bien al personaje porteño, la película yo diría que es un fiel retrato de determinados personajes porteños, determinados personajes bonaerenses, y están muy bien. La película hace una crítica al argentino, es como una sátira, es como una ironía también, como sarcástica en cierta forma, y todo lo que se pueda decir malo del argentino, que la verdad que lo tiene en normas generales el argentino, a todo lo que puedan decir malo. O sea, fíjense que nosotros, por ejemplo, seguimos cuando en España, bueno, en España no tanto, pero en Italia, por ejemplo, en los 40 estaba Mussolini, en Rusia estaba Stalin y en Alemania estaba Hitler y acá estaba Perón. Todos gente nefasta, dictadores, gente que hizo mucho daño. Y en Alemania ya no lo quieren a Hitler, en lo que es Italia ya no lo quieren a Mussolini, en Rusia ya no lo quieren a Stalin, pero nosotros acá seguimos adorando a Perón, una cosa de locos. Pero bueno, el argentino tiene esa cosa de la corrupción, de la viveza criolla, del querer hacerse el vivo, los políticos, bueno, a full, por ejemplo, con ese tema. Y la verdad que es ventajero bastante el argentino, diría yo, y me atrevería a decir que por el lado de Buenos Aires más todavía. Y eso es lo que muestra la película. Y algunas personas, no he leído críticas todavía, pero sí he encontrado algunos comentarios en las redes, decían, los que hicieron esta película odian el país o cosas por el estilo. Y bueno, a ver, si te sacan la careta o te tocan las pompis y te sentís tocado, por algo será. O sea, esta película no la hicieron los británicos, es una película argentina, hecha por argentinos, y donde se reconoce, se hace una autocrítica a cómo es la corrupción argentina. Tengan en cuenta que acá en la Argentina, en 2019, la gente votó a una persona que le habían encontrado $5 millones en un banco, que no pudo justificarlo, que tenía 13 procesamientos, que ya tenía funcionarios de los gobiernos anteriores, los tenía condenados, y aún así la gente, sabiendo que era una persona corrupta y que iba a robar, la volvió a votar y ahora está condenada. Entonces, el nivel de moral de los argentinos, la verdad que es bastante problemático. Y si una película les hace una crítica sobre eso, bueno, mánquensela. Acá la gente, los argentinos votan delincuentes. Los argentinos sacan ventaja. Los argentinos son corruptos cuando
ustedes dicen, bueno, a ver, los políticos son corruptos. Sí, son corruptos, pero los políticos no salen de un repollo, vienen del normal de la gente. Y si ustedes hacen pequeñas corrupciones, como decir, bueno, me quedo con un vuelto, paso un semáforo en rojo, lo que sea, después probablemente afanen si llegan a ser políticos. Entonces la verdad que la película le saca la careta a cierta gente. Por ejemplo, mi corto preferido es el del director de cine, que lo muestra como un hipócrita, llora subsidios, y es tal cual así. Yo soy director de cine y conozco otro director de cine y está retratado perfecto. Y al que no le gusta es porque se siente que lo tocaron, pero es la verdad, es así la cosa. Y está muy bien, la verdad. Así que la película realmente es buenísima, es muy, muy buena. Es graciosa, aunque no es una comedia así franca, es como una mezcla. Tiene como una cosa de comedia tranqui, pero tiene algunas escenas que son muy graciosas. Y es más bien para reflexionar y tiene algún toque más dramático en algunas partes o inclusive hasta más melancólico. Y va navegando por distintas cuestiones de la temática argentina, como por ejemplo ser una persona delincuente directamente, o ser alguien que como que hace cosas y después no pretende no tener consecuencias, o gente que, por ejemplo, manipula a los pobres por su propia conveniencia, o gente que, bueno, se siente superior moralmente por darle algo a algún pobre. Y diversos personajes como empresarios, gente de clase media, gente de mayor edad, gente de menor edad. La película funciona realmente muy bien y es muy recomendada y es para reírse y también para reflexionar. Así que vayan a verla al cine Homo Argentum.